Muy buenas tardes o buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio, de verdad, para nosotros el poder estar ya delante del Señor y poder trabajar para Cristo y poder presentarnos en una bendición para poder predicar la palabra. Así es de que le voy a pedir que nos pongamos en oración ahí donde usted esté sentadito, de plano, ¿verdad? Porque yo estoy sentadito porque hoy pues, fue un día muy bendecido, a Dios sea la gloria y pues vamos a tratar la manera de predicar la palabra y usted ahí en su hogar el poder recibirla y el poder dedicarle al Señor este tiempo para que el Señor nos ayude. ¿Puede decir amén? Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy las gracias en esta noche. Te suplico, amado Señor, de que por favor tengas misericordia en mi vida, en la vida de mi esposa, de mis hijos, de mi familia, de la congregación, para poder llegar hacia cada corazón que tú has designado para que podamos dar la palabra profética más segura, Señor, que la que hemos estudiado para poder bendecir al pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, bendito Dios. Bendice a nuestro apóstol, el apóstol Sergio Enríquez, y bendice a toda su familia. En el nombre de Jesús creemos en los milagros creativos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la tarde, noche aquí en Guatemala, Centroamérica, fría, una tarde de lluvia, que hoy, el día de hoy y ahorita por la noche, pues un clima agradable, ¿verdad?, para poder escuchar la palabra. Pongamos la atención pues a la Biblia. En el Salmo capítulo 17, yo recuerdo de que dice morando bajo las alas, algo así. Y el salmista David empieza dando una oración de súplica, de clamor, de angustia, de por favor pidiendo socorro, según el Salmo 17. Y el salmista sigue hablando porque se está pidiendo está como que apelando a la misericordia del Señor para que el Señor le restaure no solo la fuerza, sino que venga el dominio propio. Porque habían situaciones en la vida del salmista de que definitivamente, amado hermano, como seres humanos, pues tendemos muchas veces a que nosotros pensemos de tal manera y así se tiene que hacer. Mas sin embargo, el Señor en su palabra nos deja escrito que los pensamientos del Señor no son los nuestros. Los de Él son agradables y perfectos, son excelentes. Los de nosotros a veces son un poquito cardíacos. Pero yo espero en Dios el que podamos esta noche poder llegar hacia el punto donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. Creo yo que tendríamos que llegar. Quisiera poder, después de haber puesto aquellos temas, de llegar a ser que estoy así como que animado a seguir en ese tema tan lindo que Dios me regaló otras cosas, pero que las voy a dejar pendiente porque creo que esto es importante. Salmo 17:15 dice: en cuanto a mí, dice el salmista, esto ya le corresponde a él, ¿verdad? Esto es propio. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Si me reporta sonido, se lo voy a agradecer. Si me reporta el audio, se lo voy a agradecer, porque la cuestión es que nos escuchemos para que el Señor le pueda bendecir. Entonces el salmista dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Ya le expliqué más o menos sobre esa palabra justicia en hebreo y en griego. Pero fíjense que a mí lo que me interesa es que él dice: en cuanto a mí, en lo que él tiene que hacer, veré tu rostro en justicia. Fíjense, hermano, de que lo podemos tomar de varias formas. Un ratito me voy a detener acá. Mira, pues, según la Biblia textualizada, tercera edición, ¿verdad? En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Esas dos palabras que yo resalto acá, que para mí son muy importantes, esta de despierte y semejanza, para mí son dos cosas muy importantes que debemos de hacer. Despertar a la semejanza del Señor. ¿Por qué? Porque el salmista lo dice acá: en cuanto a mí. Es decir, esto es lo que él se había propuesto en su corazón. Como se recuerda ya en el libro de Daniel, en Daniel capítulo 1, verso 8, decía: y propuso Daniel en su corazón
no contaminarse o no apegarse al sistema de este mundo. Oh, importantísimo. Entiendo de que aquí le estoy enfocando desde el punto de vista en cuanto a mí, ¿verdad? A eso me refiero. Desde el punto de vista en cuanto a mí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Para qué fue lo que a mí me enviaron a la tierra? ¿Cuál es mi motivador? ¿Qué es lo que a mí me impulsa, me apasiona? Y entonces él se está viendo en una situación mera delicada, hombre, que para el ser humano pues no tiene salida. Y si tuviese, pues no se ve porque uno puede estar muy, muy aturdido. Ok, amén, gloria a Dios. Uno puede estar muy aturdido o puede estar en algunas situaciones que te pueden estar agobiando tu vida, como la situación que se está viviendo a nivel global. Mire, hermano, mucha gente pues ha dejado esto de este virus como el no ponerle importancia. Yo no es que esté diciendo de que haya que rendirle honores, pero sí creo yo que debemos de ser precavidos, ¿verdad? El temor normal, correcto. El terror, pánico de terror, ahí sí no. Ahí sí no, porque entonces ya nosotros ya no quisiéramos salir, sino que a vivir con un miedo puesto por el hombre. Y esto yo les he de decir de que recordarle de que el Señor mismo, cuando desciende a los infiernos, según allá, primera de Pedro 3:18 en adelante, le va a quitar las llaves a la muerte y al Hades. Así dice la Biblia. Entonces Él es el que tiene la última palabra. Por supuesto, el Señor Jesús es el único dador de vida y el único que puede decir hasta aquí. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy en día el temor que le están metiendo a la gente ya no es en cuanto a mí, sino que ahora en cuanto a lo que dicen. Entonces acá está claro que el salmista dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Objetivo, parecerse al Señor. Objetivo clarísimo el salmista. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré. Ok. Estaré. Y para mí que es progresivo, que es paso, es cada día. Porque dice estaré satisfecho. Y estar satisfecho es cuando yo utilicé esta palabra hoy para bendecir algunas ovejas que estaban. Cuando digo algunas, no es que esté haciendo excepción de ovejas, de ninguna manera, sino que unos pueden un día, otros pueden otra, otros pueden aquí, otros pueden allá. Pero yo me recuerdo de que les dije, ya estoy satisfecho, por hoy ya estoy satisfecho, les dije lo que han hecho. Y yo me impresioné, me emocioné de cómo aman al Señor para trabajar en su obra. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Usted sabe de que nosotros no tenemos servicios presenciales, por eso es que estamos en esta forma. Ahora, cuando usted mira de que la gente va a trabajar a la iglesia por diferentes motivos, ya sea por cuidados o por limpieza, uno se queda impresionado de cómo la gente le gusta trabajar para el Señor. Y definitivamente para trabajar para el ministro, es decir, la visión que el Señor le entregó al ministro. Pero fíjese, hermano, de que cuando el salmista David, y ahorita voy a avanzar, hoy le voy a decir dos palabras de estas que encontré que creo son muy importantes, que es las que le tenemos que poner a nosotros atención. En cuanto a mí, por eso es importante que usted diga: en cuanto a mí, esta palabra es para mí, es decir, este versículo es para mí. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Para mí que está hablando también dos cosas que yo veo acá, una terrenal y la otra que es cuando lo va a ver, espiritual. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Esa palabra despierte, la palabra kutz, del hebreo 6974, y la raíz primaria de esta palabra despierte, mire qué interesante, la raíz primaria de esta palabra despierte es más bien idéntico. Entonces, déjeme ponerlo así: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando más bien sea idéntico a ti. Interesante, ¿verdad? Cuando yo me identifique más contigo, cuando yo me parezca más a ti, cuando yo deje estos temores y estos miedos, cuando yo deje esta vida, es decir, cuando deje esta dimensión a la que uno mismo tal vez se ha metido. Porque el Señor nos ha dado a nosotros un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que estoy de acuerdo
en que tienen que haber momentos, claro, donde uno diga, Señor, aquí por favor necesito de tu fuerza porque solo tú me haces creer. Pero mientras más nos identifiquemos con Él, mientras más seamos idénticos a Él, mientras más despertemos nosotros a Él, nosotros creo que nos vamos a ser más parecidos a Él. Una de las cosas también que menciona esta palabra que despierte es que se puede despertar abruptamente. Me llama la atención porque puede ser de un día para otro en el sentido espiritual, ¿ok? ¿Por qué no en el literal? Pero no tendría mucho, porque entonces de un día para otro, ya estuvo. Eso es como que ya le tocó. Mas, sin embargo, dice que despertarse abruptamente del sueño de vela o de velar que tenía. Ahora, entonces, lo que quiero decir es de que nosotros debemos despertar cada día al Señor para ser más idénticos a Él. Y entonces me queda esta palabra, ¿verdad? Que es la que creo yo que me voy a centrar para despertar a su semejanza. Y entonces fíjese, hermano, que cuando la palabra dice que despierte, la raíz primaria, más bien idéntico, pensé que semejanza iba a ser parte de. Tendría que ser. Ahora le digo por qué. Porque esta palabra 8544 es tenumá. Y fíjese, hermano, que semejanza, yo no me recuerdo muy bien, pero la verdad me gusta, lo voy a estudiar un poquito más, creo yo, pero no me recuerdo muy bien. Yo creo que hay un nombre de una de las ofrendas que es tenumá, o penumá, tenumá, sí. Sí, ¿verdad? ¿Tenumá es? Tarumá. Tarumá, ok, una letrita nada más. Ya aquí, gracias a Dios, aquí me corrigieron, no es esa. Bueno, la palabra semejanza del hebreo 8544, tenumá, algo hecho. Voy pues, como que nos recordamos del Génesis capítulo 2, verso 7, y usted se recuerda que dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces, mire pues, cuando está hablando despierte a tu semejanza, puedo ver de que es algo hecho como porción o como modelando, ¿verdad? La apariencia genuina y la figura del que lo está haciendo. Importante, es decir, mientras más nos identifiquemos con Dios, mientras más seamos idénticos al Señor, leyendo su palabra, siguiendo sus pasos, entonces más estamos despertando a su semejanza. Es decir, como algo hecho, algo formado que está como para modelarlo, como para exhibirlo, ¿sí? Para que lo vean, miren, esta es mi obra perfecta que hice con ellos. Por eso es de que cuando uno lee la Biblia, tranquilo, ¿verdad? Tranquilamente, no leer, decir, bueno, ahorita voy a leer unos 15 minutos y no entendió nada. Yo pienso que no tiene mucho sentido así. Pero cuando uno se queda detenidamente, es decir, en cuanto a mí, dice el salmista, hay una separación, es lo que él había puesto, veré tu rostro, en justicia estaré satisfecho cuando sé idéntico, ¿sí? A la formación, a la semejanza, a la formación genuina, tuya. Qué precioso lo que el salmista está diciendo, hermano. Y usted recuérdese de que el salmista fue formado en lo secreto, y no tal vez en las mejores condiciones. Y por eso es de que le exhorto y le animo a que, mire, pues, yo sé que estamos viviendo una de las situaciones más atípicas y que no, pues, en lo que corresponde a nosotros, pues, no pensamos que nos fuera a tocar de esa forma, ¿verdad? Todo lo veíamos en una forma así como, un poquito más, un poquito más como de robots y toda la cuestión. Este es un pensamiento. Pero quiere que le diga algo. Esto tal vez pueda estar ya en otro mundo, en otros países más desarrollados. Pues acá nos tocó esta dimensión y bendecimos a Dios que nos permite estar de pie. Entonces, como ya tengo esta parte y como ya llevo, Dios mío, casi 15 minutos hablando sobre este versículo tan precioso, quisiera avanzar a entonces hablarle a usted esta tarde y noche con el tema a su semejanza. Ahora, ¿por qué a su semejanza? Porque él dijo, en cuanto a mí, veré tu rostro. Uno de los significados de David es que también es prototipo de Cristo, al igual que José, varios, ¿verdad? Que hay. Entonces, yo quisiera hablar con usted esta noche, a su semejanza. ¿Por qué quisiera hablar con usted a su semejanza? Me interesa mucho, amado hermano, el poder decirle lo siguiente. Después de ver lo que el salmista David está diciendo, yo quisiera tocar este texto bíblico. Pero déjeme ver, disculpe, es que creo que aquí
Me hizo falta un texto. Vamos a ver. Ahorita lo corroboro. Deme un cachitín de tiempo por ahí. No sé si va a ser en este. Ahorita le digo. Ok. Aquí es donde Pablo y Bernabé están en Listra, ¿verdad? ¿Se recuerda? Bueno, vamos adelante. Dice, y había en Listra un hombre que estaba sentado. Mire qué interesante. Casi parecido al cojo que ponían en la Hermosa, cuando Pedro y Juan, Dios los usó para darle un espíritu de sanidad, un don de sanidad, para poder levantar a aquel cojo de la Hermosa. ¿Se recuerda usted? Pero mire lo que pasa acá ahora con Pablo y Bernabé. Mire pues. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies. Definitivamente no podía mantenerse en pie porque está imposibilitado de los pies. Tal vez también parecido como a Mefiboset, solo que este era un hombre. Es decir, ya llevaba mucho tiempo así, creo yo. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre. Es decir, venía ya así desde que estaba siendo formado en el vientre. Ahora, quisiera poder detenerme un ratito lo que dice desde el vientre de su madre, que nunca había andado. Ya venía así. Ahora, ahí en el versículo aquel le dije que semejanza era algo formado, ¿verdad? Como prototipo. Entonces dirá, entonces el Señor ahí qué mala onda que mandó a alguien así. Mire, no, porque entonces aquí sí a nosotros tendríamos que profundizar. Y es que lo que sucede es de que aquí ya tiene mucho que ver el hombre y la mujer, forma de engendrar, forma ay Dios, ¿cómo se llama? De forma de concebir, definitivamente. No solo eso, sino que forma de cómo lo va a mantener adentro, ¿sí? ¿Cómo es que le va a hacer para que este personaje o la persona que esté llegue a ser, mire pues, llegue a ser lo que Dios desea, inclusive de que podrían haber cosas ahí, trastoques, que eso lo deberíamos de ver. Entonces, recuérdese que era en Listra lo que había acá. Ahora, Listra significa que se desvanece o que se disuelve. Algo que es pasajero, ¿ves? Hay que tener cuidado con permanecer en Listra. ¿Por qué? De ese lado, pues. Porque sí deberíamos de tomar en cuenta, amados hermanos, de que muchas veces nos gusta mantenernos en algunos estadios de nuestra vida teniendo este tipo de problemas espirituales, donde no se puede caminar porque simple y sencillamente la forma en que te engendraron posiblemente, la forma en que te engendraron en el Evangelio tal vez no fue la correcta, ¿verdad? Para no querer dañar la imagen del siervo que te pudo haber llevado por los primeros pasos, pero muchas veces esos siervos que están por primera vez así y no tienen una doctrina genuina, hermano, créame que imposibilitan, hacen que una persona tenga problemas para poder caminar, para poder correr, para poder pensar. Mire, a veces les mutilan el pensamiento y el credo para poder creer que Cristo viene, hombre. Es que yo me recuerdo que una pregunta en el foro apostólico, uno de los foros apostólicos que han sido una bendición para nuestra vida, ¿verdad, hermano? Me recuerdo que uno de los foros apostólicos, una pregunta que decía, ¿será que yo me puedo poner bajo la cobertura de ustedes? Porque en la iglesia donde voy, pues es una muy grande y no hablan de la venida del Señor. ¡Qué terrible, pues, hermano, que no suceda esto! Por cierto, yo le explicaba a algunas ovejas hoy en la mañana en el trabajo, así digamos, lo que se estaba haciendo sobre las cosas, el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y miren, este es un tiempo tan delicado, es un tiempo tan triste, tan duro, viendo desde el punto de vista lo que está sucediendo alrededor del globo. Para nosotros, espiritualmente hablando, viene el momento más preciado en nuestra vida, donde seremos arrebatados el Señor nos llevará en la parucía o en la venida secreta para luego, cuando salgamos del bimá de Cristo para galardón, o para vergüenza, ¿verdad? Dice la Biblia, mejor es para galardón, seamos arrebatados para el trono de Dios y nuestro amado Padre, que es la meta final. ¿Puede decir amén usted en su casa? En el nombre de Jesús. Entonces, Hechos 14:9 dice, escuchaba hablar a Pablo. ¿Quién escuchaba hablar a Pablo? La persona que estaba imposibilitada de los pies. Gracias a Dios no tenía problema con el sentido del oído.
ni la vista, nada de eso. El problema era con los pies, pero nunca había andado. Entonces, aquí es otra cuestión, porque dices, y escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, lo que yo entiendo es que el apóstol Pablo mira, se fija en él, observa su condición del alma, es lo que yo logro comprender. No es que sí está viendo que él tiene un problema, amén, tiene un problema en los pies, de acuerdo, pero yo creo que el apóstol Pablo ve más allá. ¿Por qué? Mire pues, el cual fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado. Importante, porque aquí hay dos cosas que debemos de poner atención. Cuando esta persona imposibilitada de los pies, dice que escuchaba hablar a Pablo, el cual fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado. Ahí hay varias charlas que podemos tomar. El cojo tenía fe, Pablo tenía fe. Pablo lo estaba viendo, el apóstol Pablo lo estaba viendo, el cojo también lo estaba observando, escuchando. El apóstol Pablo creo yo, que tomándole la película a la lica para que pudiera ser sano. Porque creo yo que Dios le estaba empezando a hablar al apóstol Pablo algunas cosas ahí. Ya va a ver, ¿por qué? Mire lo que dice. Espérenme un rato, sí, mire lo que dice. 14:10. Dijo con fuerte voz, levántate derecho. Oh, logró, es que mire, hermano, mire. Esto es importante. ¿Por qué no le dijo levántate izquierdo? No, es que cuando le está diciendo levántate derecho, es levántate, recto, sobre tus pies. Y él de un salto, y él dio un salto y anduvo. Ok, ¿quién dio un salto? El cojo. ¿Quién dio la instrucción? Dios se la dio al apóstol Pablo y el apóstol Pablo la dijo. Dijo con fuerte voz, levántate. De verdad, hermano, mire qué interesante. Derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Ahora, vea usted esto. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, entonces ya no solo era el cojo el que estaba viendo, sino que se habían aglomerado más. Voy a la carga. Cuando las cosas son de Dios, prosperan, se suman, se multiplican. Y también cuando son de Dios hay gente que va a llegar a querer restar y a querer dividir. Escuche bien. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz. Él también. Ellos también alzaron la voz diciendo, en el idioma de Licaonia. Así dice ahí, por eso lo pongo en azul. En el idioma de Licaonia, los dioses se han hecho semejantes. Escuchen, miren lo que dijeron pues. Los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Le estaban diciendo Dios a Pablo, con D minúscula. De hecho, le dijeron Neptuno, Júpiter. En el otro versículo, espérenme, se lo voy a leer. De una vez, no se me olvida. Miren, pues. Vamos a ver, sí. Aquí está. ¿Dónde voy? Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia, los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Fíjese eso usted, que los dioses habían descendido. ¿Quién se los dijo? Porque ya va a ver en el versículo 12, y llamaban a Bernabé Júpiter, o sea jueves, ¿no? Y a Pablo Mercurio, o sea miércoles. Perdón, ya lo voy a explicar. Porque este era el que dirigía la palabra. Pero eso es lo que los de Listra estaban haciendo en la lengua de Licaonia. Ahora, esa lengua de Licaonia tiene que ver algo importante. Pero déjeme que le lea el versículo completo. Cuando la multitud vio es que me emociono, ¿sabe por qué? Porque hay cosas, hombre, que en la Biblia están, y uno a veces ha pasado y dice, esto no era lo que había leído. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de la Licaonia, los dioses se han hecho semejantes. Y ahí se acuerda que el tema se llama a su semejanza. Ok, dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Para mí que estos vivían bajo la doctrina de los griegos. Mire, bueno, Licaonia significa tierra de lobos. Y estaban hablando en ese idioma, como que le decían, espere. Tierra de lobos. Esto es un territorio montañoso, cuya población, estos de Listra, criaba grandes rebaños de ovejas.
en tierra de lobos. ¿Puede creer usted? Entonces esto tiene mucha tela que cortar. Que tal vez no lo vamos a hacer hoy, pero que usted le podría sacar provecho a los textos bíblicos que nosotros leemos. Ahora le digo por qué. Porque mire pues, dijo con fuerte voz, levántate, perdón, eso lo leí. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, cuando la gente mira lo que tú estás haciendo, van a levantar la voz en alguna lengua o en algún idioma, que tal vez no lo vas a comprender, pero el Espíritu Santo de Dios lo sabe todo. Puedes decir, a ver, ahí en tu casa, hay cosas que tal vez tú y yo no le atinamos, ¿verdad, hermano? Como decir, Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué tenemos esta situación y no le hemos atinado? Tranquilos, el Señor tiene el control de todo y por todo. Es decir, Él permite, avisa y también controla. Ahora, ay, Señor bendito. Está ahí conmigo, ¿va? Mire, ves, hay algunas cosas que no le han salido este año, definitivamente, ¿verdad? Pero hay otras que usted tal vez no se ha dado cuenta, yo y el Señor nos lleva bien avanzados. Bien avanzados. Y cuando nos sentamos a ver, decimos, pero Señor, en este tiempo que está tan delicado para el mundo, pero para los que tememos su nombre, la palabra dice ahí en Malaquías capítulo 4, verso 2, creo yo, ¿verdad? Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, creo yo de que estamos en los años de la abundancia de lo que el Señor hizo con José allá en Egipto. Yo lo creo firmemente. ¿Cuánto yo creo que llevamos? Eso no se lo voy a decir en video a todo color, pero sí llevamos más de 2 y tal vez más de 3. Aleluya. Bueno, entonces, tierra de lobos es la palabra Licaonia. Tierra de lobos, esto es un territorio montañoso cuya población criaba grandes rebaños de ovejas. Ahora, esta palabra semejantes aquí en el griego, solo le tomé una palabrita, un significado. ¿Sabe cuál es? La palabra semejante del griego 3665, homiotes. Este griego cardíaco, homoites, ladrón. Es que a veces se me cruza el inglés, Dios mío, hermano. Homoites. Lo único que quise tomar es que significa parecido. Entonces, cuando le dijeron a Pablo, a Bernabé, estos son dioses, le estaban poniendo la semejanza de dioses paganos de abajo, o que habitan los imperios celestes. Sí, porque a uno le pusieron Júpiter, a otro Mercurio, algo así, ¿verdad? Ahí en ese versículo que leímos. Entonces, miren, pues, hermano, miren cómo es la gente. ¿Cómo le dirán a usted? Saturno. No. Saturnino tenía un pollo yo cuando era chiquito, que se le pusieron, de aquellos pollitos que nos compraban, que se morían los pobres, hombre. Saturnino y el otro se llamaba Maclovio. Claro, qué nombrecito. Maclovio Hudson se llamaba. No sé si usted también tuvo pollito y usted mismo lo mató, que tal vez se paró en él, ¿verdad? Ay, Señor, que a veces las historias que nosotros tenemos, Dios mío, esos pobres pollitos no duraban. ¿Sabe por qué? A veces uno pensaba que volaban. La gran. Ok, bueno, sigo adelante. Entonces se dio cuenta lo que hicieron con el apóstol Pablo. ¿Todo por qué? Porque hizo un milagro. Entonces, puede ser, amado hermano, y aquí es donde tenemos que poner pausa a esto. Mire pues, se nos pueden presentar este tipo de eventos. Que puede haber alguien que tenga alguna enfermedad y Dios te va a usar a ti en el nombre de Jesús y que por medio del Señor tú ponga las manos y sane. Hay que tener cuidado de que cuando esto pase no vaya a suceder esto, ¿verdad? Que cuando esto pase no vaya a suceder esto, de que toda la gente toda la gente va a alzar la voz y diga, mire, yo también quiero de eso, ¿verdad? Y que vayan a malinterpretar esto como que fuera algo como de negocio. Ajá. Y es que aquí es donde nosotros tenemos que tener la fe, la madurez y huir. Porque mientras más te use Dios, mientras más Dios te llene de su palabra, de su gracia, de su misericordia, de su Espíritu Santo, más creo que nos tenemos que elevar al monte y seguir orando. Eso es lo que hacía Jesús. Y si nosotros somos sus seguidores, pues tenemos que hacer lo que Él hace. Entonces, mientras Dios más te vaya usando, más tenemos que menguar en orar, más tenemos que menguar nosotros para que Cristo crezca. Y entonces la oración y la palabra tienen que subir, para que tu nivel espiritual esté atento a la madurez y que no nos inflemos.
para esto porque te pueden poner te podrían poner un sobrenombre, por decirlo, para decir, Ulugrum. Ujú. Más el guatemalteco como que le gusta que le estén dando palmaditas en la espalda para darle. Y eso así va. Y a caminar como que fuera sandillero y sin nada en las manos. Pienso yo. Entonces, esto sí es muy importante que le pongamos atención porque podría ser de que en una de esas, más bueno, yo creo que el Señor él lo ha hecho. El Señor te ha bendecido. El Señor te ha bendecido, hermano. El Señor, mira, estás de pie. Tienes esposo o esposa. Tienes hijos, tienes trabajo, tienes una casa, tienes alimentos. Eso se nota, lo malo de los alimentos, ¿verdad? Más cuando mandas a traer panes ahí con un argentino, no, hombre, es que no te digo, pues, hombre, es que no se puede así, hombre. Entonces, como que en uno, como que te das cuenta de que Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. ¿Puedes decir amén? Entonces, cuando dice que los hicieron semejantes, aquí tergiversaron. Las personas tergiversaron lo que Dios estaba haciendo con Pablo y Bernabé. Para ayudar al prójimo, para ayudar a la persona que tenía necesidad. Ahora, esto puede pasar en cualquier lado, hermano. Más ahora con esta situación del COVID-19. Señor, reprende a ese virus que ya está vencido. Que el Señor lo tiene controlado definitivamente. Que fíjese pues, que el Señor lo use a usted y por medio de una oración el Señor restaure. ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que no te has dado cuenta. Ha pasado, tal vez has tenido algún familiar que esté infectado o algo y sea cardíaco. Yo puedo decirlo, hermano. Mire, una de mis hermanas estuvo con este problema de COVID-19 y qué difícil fue, bueno, en el sentido de tuvimos que estar clamando, ella y su esposo estuvieron en una situación delicada en esta situación, allá por los United States. Es que se me confunde el idioma, no le digo que me mantengo platicando en los dos idiomas, pues. Y eso carga, eso hermano hace cosas que dice uno, Dios mío, uno puede perder la fe por un momento, pero cuando creemos de quién viene el poder, porque mire, mucha gente dice, lo que pasa es que el COVID se está llevando a mucha gente. Yo le puedo decir una cosa, hablando por el pueblo de Dios, más o menos, decirle a el que tiene la última palabra es Dios. Sí, y el Señor dice aquí. De lo que sea, ¿verdad? De lo que sea, o sin nada. Bueno, mejor sigo adelante, ¿verdad, hermano? Porque hermano, está hablando usted de esas cosas. Mire pues, miremos acá. La semejanza confiadamente. Hay una semejanza que es confiadamente. ¿Cuál será esa? Ahora voy, Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Y yo le tenía que decir esto, hermano. Quería llegar acá, fíjese, llevo 32 minutos, 33 minutos hablando, Dios mío, hombre. Unos minutos me quedan, pero déjeme, ahorita voy a tratar la manera de apresurar. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Bendito Jehová en los ejércitos. Bendito Dios que mandó a su Hijo. Jesús, el Hijo de Dios. Clarito, ¿verdad? ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús, nombre que es sobre todo nombre, mi Salvador, mi Redentor, los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y mire, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hablando el apóstol Pablo a los hebreos, y le dice, nosotros tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Cuándo los traspasó? ¿Se recuerda? Toda autoridad se me ha sido concedida. Toda autoridad sobre los cielos y la tierra. Ese es Jesús cuando ascendiendo y los discípulos viéndolo. Qué interesante es. Y los varones que bajaron, ese es el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y los varones, los ángeles que bajaron, les dicen, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha ascendido, así vendrá. Aquí, mire esa lindura, mire esa promesa, hermano. Mire esa profecía que se están disparando. Bueno, es una profecía, porque va a suceder, va a acontecer. Y el Señor todavía no ha regresado con nosotros estamos aquí. Pero cuando Él venga,
Había un canto que cantábamos que decía, ay Señor, ¿cómo era que decía? Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Esa era que se recuerda que antes se usaban, bueno, no sé, yo creo que todavía, unos himnarios, glosarios inspirados, himnarios, algo así, de, himnario, ¿verdad? Sí, pues himnos, ¿verdad? Y busquemos el tal, en la cruz, no, primero vi la luz y las manchas de... ¿Qué le estoy diciendo? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él nos comprende, nos entiende. ¿Por qué? Porque el Señor fue probado y tentado en todo y por todo para que Él nos comprendiera. Ahora, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Aquí dice, sino uno que fue tentado en todo. ¿Qué es todo? Todo. Fue tentado en todo, hasta teniendo. Es que ahí es uno de los problemas. Voy pues. Cuando alguien es bendecido de parte de Dios económicamente y logra vencer el amor al dinero, esa persona ya la hizo. ¿Sabe por qué? Porque su Dios vive aquí. Es decir, la bendición del Señor aquí, cuando le da la economía es una bendición. Entonces en la bolsa se mantiene como una bendición. Pero si en el corazón está el dinero, entonces se forma en una maldición. Cuando Dios te da de junto. Y cuando Dios lo hace en esta pandemia, uno se queda helado y dice, ¿y estos qué tienen que Dios cómo lo saben decir? Dice uno, Jesucristo bendito. Y como son mis hermanos, me ha de bendecir a mí en algún momento, ¿verdad? De su vida. El Señor va a hacer la obra y yo me he dado cuenta cómo Dios, hermano, mueve sus piezas. Y digo yo, definitivamente Dios está en esto. Definitivamente. Porque dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. ¿Qué le parece? O sea que Dios se compadece de usted y de mí. Cuando yo entendí por qué el Señor me ama tanto, me perdona tanto, cuando entendí de que es porque salí de Él y porque debo regresar a Él, ay hermano, cuando lo comprendí, cuando lo vivo, cuando me recuerdo, le digo, ¿qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí? Señor Jesús, ¿qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó. Y no me recuerdo qué más. Por aquí lo voy a buscar, no sé si lo tengo. Entonces, Él se compadece de nuestras debilidades. Es decir, sino que uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esa semejanza es igual a parecido. Entonces, cuando tú estás en dificultades, en debilidades, Él se compadece de nosotros. No estoy diciendo que sea nuestro hábitat, pero sí pasamos por ahí. Por ejemplo, pastores, que fíjese que mis hijos ya no van a ir al colegio este año. Bueno, pero ¿están de pie? Sí. ¿Dios te ha bendecido con salud? Sí. ¿Están gorditos? Bastante. Oh, ¿el Señor te ha bendecido para poderlo mantener? Sí. Entonces, ¿por qué te quejas? Si lo que está haciendo Dios es que te hizo recuperar a tus hijos, te hizo recuperar tu matrimonio, te hizo recuperar tu economía, te hizo recuperar la confianza, te hizo recuperar la comunicación. ¿Por qué? Porque Él se compadece por nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él. Pero nosotros tenemos al Señor Jesucristo como abogado, porque Él es justo, hermano. Entonces vea, por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos ¿qué? Es que este es el problema de la iglesia, que no quiere muchas veces, porque esta situación la está alejando de la iglesia, alejando del Señor, alejando de la unción. No entiendo yo cómo podemos estar de pie si no leemos y no oramos. Porque aquí dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. ¿Qué? ¿Nos vamos a acercar solo? Ya vine. De ninguna manera. Nos tenemos que acercar humillados ante el buen Dios para que recibamos, uno, misericordia, y la otra, que hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Qué es lo que qué significa la ayuda oportuna? Tu diario vivir. Y esto es lo que más o menos es lo que le propongo a usted esta tarde, esta noche. Mire, yo le propongo que
que nosotros le digamos al Señor qué es lo que nosotros necesitamos. Yo necesito buscar esto que le acabo de mencionar, mientras que encuentro este canto. Yo creo que es Danilo Montero que lo canta, ¿verdad? ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí? Este es lo bueno de la tecnología, que gracias a Dios puede uno accesar. Vamos a ver. Aquí está. Me gustaría que lo escucháramos. Denme un segundito, vamos a ver cómo estoy acá. Es que mire ese versículo tan lindo, hermano. Me pone un mensajito, me hace un cuento si se escucha. Vamos a ver dónde está. Aquí aparece, pero no sé si vaya a sonar. No sé cómo buscarlo. Y es que estoy perdiendo tiempo, ¿verdad? De la prédica, hombre. Aquí está, vamos a ver si es ese. Déjeme ver. No sé si vaya a ser este. No, no, no sé cómo. Ay, Dios mío, hermano, perdón, cómo me hubiera gustado, hombre, que lo escuchara, hombre. Eh, ah, Tu misericordia, Señor. Aquí está. Danilo Sí, Montero. escuchémoslo. Y usted me dice si más o menos. Usted me dice si más o menos. Por favor. ¿Por qué no sé? ¿Por qué no suena esto? Tiene volumen, pero no sé por qué no suena. O porque tal vez está conectado a esto. Ay, hermano, perdón. No debería, ¿verdad? No debería. No sé por qué no quiere sonar. Es porque no te Aquí está, volumen. aquí está. No, es que es acá, no es ahí. No sé si se oye. Usted me dice, es que mire, hermano. Es que mire ese verso. Ah, interesante. No sé si se logra escuchar. Tu misericordia, le dice. Y aquí dice, por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia. ¿Se escucha? Ah, qué lindo ese. Mire, hermano, mire. Tu misericordia puso en mí una canción. Oh, que Dios, es que qué lindo lo que Dios hizo con nosotros. Misericordia y que hallemos gracia para la ayuda oportuna, para nuestro socorro. Yo este canto, créame que a mí me deja emocionado. Ahora, mientras que usted sí está siendo ministrado por el Espíritu Santo, ¿hay alguna cosa que Dios no puede hacer por ti? Él lo puede hacer todo, solo de que tengamos el tiempo y la esperanza. Tengamos la esperanza de que Dios nos va a socorrer. Amado hermano, amigo, familias, pónganle al Señor tus planes. Ahí están. Él los conoce, pero Él conoce el tiempo o los tiempos o las situaciones en las que tú estás. Permanece en Él, reposa en Él, deja que Él haga, deja que Él obre. Y entonces su misericordia
es mejor que la vida. Su misericordia, que es por la que estamos de pie, puso en mí una canción. Es que me interesa mucho cuando ese canto dice, ¿qué soy yo? Para que me visites y te acuerdes de mí. Creo que esta noche Dios ha hecho la obra en nuestra vida. Yo principalmente quisiera orar por las personas que estén pasando alguna situación de enfermedad. Si usted conoce a alguien en este momento, familias que pastoreamos, si usted conoce a alguien que esté pasando por un momento de enfermedad, yo he creído lo que se me han administrado los dones de sanidad. Yo lo he creído, lo he recibido y lo quiero poner en práctica. ¿Por qué no oramos por esas personas que tienen problemas de salud? Ya sea por este COVID-19, ya sea por un cáncer, ya sea por una diabetes, ya sea por diferentes enfermedades, que el Señor las reprenda y que la palabra del Señor dice que están clavadas en la cruz del Calvario. ¿Hay que pasar por el proceso? Sí, definitivamente. Pero lo que Dios está diciendo es tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, es que solo Dios puede hacer esto. ¿Qué le parece si tomamos autoridad en el nombre de Jesús y usted agarra su fe y la empezamos a poner en práctica para que sanen los enfermos que usted conozca? Porque hermano, hombre, mire, no solo estoy hablando de enfermedad corpórea, sino que enfermedad del alma, que mucha gente está muriendo por esto. ¿Por qué? ¿Por qué está muriendo por esto? Porque hay mucha gente que no conoce a Jesucristo, porque nosotros no hemos querido hablar. Y eso definitivamente creo que está haciendo muchos estragos en la vida de las personas. ¿Está dispuesto a orar conmigo? ¿Ya tiene en mente a quién va a orar por esa persona? Dios ha hecho grandes milagros, hermano, con tu vida. ¿Por qué no le ponemos atención a lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué soy yo? Para que me visites y te acuerdes de mí. Y te acuerdes de mí, Señor Jesús. Oiga eso. ¿Qué te movió? ¿Qué te movió a perdonarme a mí? A perdonarme a mí. Tu misericordia, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Pues soy un pastor bajo cobertura, delegado, bajo autoridad, creyendo lo que tu palabra dice, Señor. Esta noche vengo clamando y vengo pidiendo misericordia por aquellos necesitados de una buena palabra para sanar. En el nombre de Jesús, yo quisiera, Señor, que me usaras esta noche y que por medio de tu Espíritu Santo, por la fe, esta palabra viaje y entre a los intensivos, entre a los lugares donde hay personas con cáncer, entre los lugares donde hay personas con SIDA, entre los lugares donde hay personas que están desahuciadas, allá donde están los ancianos, ancianas, los niños, las niñas, allá donde hay gente olvidada, inclusive en los basureros, Señor, donde hay tantas personas indigentes que están olvidadas porque el vicio se apoderó de ellos. Esta noche he tenido la necesidad, creo yo, movido por el Espíritu Santo, de poder orar por estas personas, porque nosotros inconscientemente hemos dejado de hacer la obra por la cual nos han llamado. ¿Cuál es la de semejanza despertarte a ti? No estaré satisfecho hasta que despierte a tu semejanza. ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que anhelo? ¿Son cosas para mí? ¿Son cosas solo para mí? Creo yo que hemos perdido la visión. Pero cuando nosotros nos enfocamos y creemos en que Él va a hacer la obra en las personas, yo te pido, por favor, si me estás escuchando, si nos estás viendo, si quieres ser parte de esta oración para que haya muchas sanidades. Tal vez no te vas a enterar y no estamos para eso, pero sí estamos para que Dios nos use y que la gente pueda sanar, que la gente pueda ser liberada, que la gente pueda ser alcanzada, que sean salvos por medio de lo que tú estás haciendo en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor envíe esa buena palabra a esos lugares remotos donde la gente pueda estar muriendo, donde la gente pueda estar olvidada. Pero el Señor Dios Todopoderoso esta noche ha enviado una palabra de bendición para todas esas familias que bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.
Muchas gracias te doy, bendito Dios, porque muchas veces nuestro corazón puede estar envanecido, puede estar en cuatro paredes, en una forma tan pequeña y no vemos la necesidad que hay a diario. En el nombre de Jesús te suplico que esta noche, por favor, bendito Dios, hagas la obra en cada uno de los que estamos acá, de los que están atrás de esas pantallas, de aquellas personas a donde está llegando esta palabra, de los que están reconociéndote como el único y suficiente Salvador de tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, que los alcances, que alcances a su familia, a su esposa, a sus hijos, que puedan estar perdiéndose, o que ese matrimonio pueda estar a punto de disolverse. En el nombre poderoso de Jesús te ruego de que pongas en nuestro corazón el querer y el hacer con lazos de amor y de misericordia para poder nosotros levantarnos como valientes guerreros y estar dispuestos a pelear la buena batalla. En el nombre poderoso de Jesús. Bendigo en este momento, bendigo este momento que el Señor nos ha dado. En el nombre poderoso de Jesús. Bendigo el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias te doy, bendito Dios. Porque yo creo lo que tú estás haciendo. Porque yo he recibido lo que tú estás haciendo. Porque yo le he creído a la palabra que le das a mi cobertura, a mi apóstol. Yo he creído, por eso es que el Señor nos ha bendecido. Yo he creído lo que nos han impartido. Si el Señor ha puesto en nosotros el don de la sanidad, que sea expandido, que sea utilizado, que sea hecho. Quiero ser parte de ese batallón que Dios ha levantado para poder llegar a las personas y que sanen. Y como repetí, como decíamos en la palabra, no para que te cambien el nombre, sino que para que la gloria del Señor sea bendecida. ¿Por qué? Porque su nombre es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de Jesús, creo firmemente que Dios va a hacer la obra en cada uno de nuestras vidas. Si nosotros le creemos a Dios, llegaremos a hacer lo que Dios quiere. Ya no es tiempo de estar bajo el sistema de Babilonia y Egipto. No es tiempo de estarlo perdiendo. Ahora es cuando nos tenemos que levantar, porque sé que el Espíritu Santo te ha tocado para clamarle al Señor por las almas que se están perdiendo. En el nombre de Jesús yo lo declaro. Declaro que el Señor está con nosotros y que nosotros debemos de poner de nuestra parte para buscarle en adoración, en oración, en intercesión, en las súplicas, para que Él nos use y que podamos hacer parte de este avivamiento final y glorioso sobre la tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Te insto, amado hermano, que nos unamos en oración. Eso es alimento. A que leamos su palabra, a que estemos delante de nuestro Señor. Aquel Jesús que vino a dar su vida por ti y por mí. No debemos de estar ya perdiendo el tiempo. No debemos de hacerlo. Debemos de pedirle al Señor misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Si tan solo tocar el borde de tu manto. Bendigo tu vida esta noche. Donde estés. Pero he sido movido a enviar una palabra de bendición a los intensivos de los hospitales. No solo de Guatemala, sino del mundo entero. Hay mucha gente que en este momento está muriendo. Sin fe, sin esperanza, sin ningún tipo de consuelo. Mientras que la iglesia de Cristo podría estar clamando misericordia por estas almas. Y repito, no es que las conozcamos, no estamos para eso, estamos para el servicio de nuestro amado Señor. Ahora es tiempo de clamar, ahora es tiempo de gemir. Que no hagamos de nosotros una vida cómoda solamente, sino que pidamos al Señor misericordia por todas aquellas personas que se van sin saber de Cristo o sin que alguien se los presente. Te bendigo en el nombre de Jesús, pero dejo en ti esta bendición de clamar por las almas. En el nombre de Jesús. Vamos, iglesia de Cristo, roca de salvación. Ese nombre roca de salvación no es solo para ver qué bonito es. Si es roca es porque es Cristo y la salvación es Él. Entonces, es tiempo de vivirlo, es tiempo de decirlo. De hoy en adelante deberíamos de proponernos en nuestro corazón. En cuanto a mí, no estaré satisfecho hasta que despierte a su semejanza, dijo el salmista David.
Bendiciones de Dios en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo quede en tu corazón y que te sobreabunde de mucha paz interior para que nosotros podamos dar seguridad a nuestra familia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Nos vemos el día de mañana, 9 a.m. El día de mañana, 9 a.m. El día de mañana, por favor, 9 a.m. Te quiero bendecir con, si el Señor me lo permite, seguir, porque mire, hermano, aquí hay otras cosas que hay de su semejanza importantísimas. Te bendigo en el nombre de Jesús y espero en Dios que nosotros seamos necesitados del Señor. Bendiciones abundantes de Dios.